Bienvenidos a clases de razonamiento matemático. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Se escucha bien? ¿Se oye todo? ¿Cómo vamos? ¿Se ve bien la diapo? Sí, profesor, sí. Sí, profesor. Listo, gente. Vamos de frente a lo nuestro, porque cada minuto acá es importantísimo, muchachos. Bienvenidos. Dios quiera que se encuentren bien todos. Con respecto al solucionario de la semana 2, tuve percances, pero ya lo subí el día de hoy. Ya está en la plataforma disponible el solucionario de la semana 2 y también la diapositiva que estoy mostrando en pantalla. De manera general, por favor, acotar las recomendaciones del señor auxiliar. Faciliten su trabajo, por favor. Tienen que estar sus nombres de manera correcta, como les están solicitando. Primero los apellidos, por favor. Gracias. Bueno, ahora sí. Tema número 3. Operaciones no convencionales. Operaciones no convencionales. Muy bien, chicos. En la semana número 1 vimos las famosas operaciones convencionales o también llamadas fundamentales. ¿Se acuerdan cuáles eran las fundamentales? Pues la suma, la resta, multiplicación, división, etcétera, ¿no? Esas son las fundamentales. Pero existe otro grupo de operaciones llamadas no convencionales, incluso algunos la bautizaron como operadores matemáticos, ¿no? Esas son estas operaciones que no son fundamentales, pero que están basadas, que sus definiciones tienen que ver con las operaciones fundamentales, las 7 operaciones que ustedes ya conocen. Muy bien, ¿qué sería entonces una operación? Primero recordemos justamente eso, ¿qué es una operación? Luego hablaremos de qué es una operación no convencional. Cuando queremos definir qué cosa es una operación, es una función que tiene una regla o un procedimiento mediante el cual uno o más objetos de un conjunto llamados operandos son transformados en otro objeto del mismo conjunto. Por ejemplo, en el conjunto de los números naturales, tú puedes sumar los números y se genera un tercer número que pertenece al conjunto de los números naturales, ¿no? Así, por ejemplo, el objeto puede ser el número 2 más el número 3 y se genera pues el número 5 que también pertenece al mismo conjunto llamado los naturales. Eso es el concepto de lo que sería una operación. ¿Ok? Es una función que tiene una regla o procedimiento para justamente operar. Bien, ahora, ¿qué será la operación? A ver, hablemos un poco de, en general, cada operación, sea convencional o no convencional, tiene un símbolo denominado operador matemático. Presenta una definición y se aplica a elementos o componentes que ingresan en la operación. Para el caso de operaciones no convencionales, generalmente la definición está en base a las operaciones convencionales, que también se les llama operaciones básicas o fundamentales, ¿sí? O sea, lo que te quiere decir es que las operaciones no convencionales, sus definiciones están definidas pues con las llamadas fundamentales, ¿no? Con las 7 que hemos estudiado en la semana número 1. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, en realidad 2 ejemplitos. O bueno, miren. Tenemos el operador triangulito. ¿Ya? Ahí está el operador triangulito. Entonces, esta es la operación, ¿no? A triangulito C. Y esta es su definición. Acá lo dice, ¿no? Definición, y este es el operador, ¿no? Ahora, fíjate. Esta definición, acá tiene una multiplicación, acá tiene una resta, acá tiene una multiplicación, acá tiene una suma, y acá tiene una potenciación. Entonces tiene multiplicación, resta, suma y potenciación. ¿Te das cuenta? Esas operaciones están en la definición. Ahora, algo muy importante que tú como estudiante debes entender es que existen infinitas operaciones para este operador triangulito. ¿Por qué? Porque si a mí me da la gana, yo puedo decir que esto es 7a más c al cuadrado. Entonces, esa es otra definición. Otra definición. De repente vas a estudiar a un libro de otro autor y resulta que A triangulito C es igual simplemente a C. Y así vas a encontrar infinitas maneras de definir un operador. ¿Por qué? Porque tú lo puedes definir como te dé tu regalada gana siempre y cuando utilices operaciones fundamentales.
¿Me entiendes? O sea, no vayas a creer o tener la errónea idea de que siempre el operador triángulo invertido va a ser lo de acá. No siempre, depende del ítem, depende del ejercicio, depende de quién lo propone. A mí me da la gana de que sea así, pues será así. A ti te da la gana de que sea diferente, pues será diferente. ¿Me entiendes? Sácate eso de la cabeza que siempre, el operador triángulo siempre va a ser esto. No, existen infinitas definiciones. Listo. Dejado en claro esto, vamos a hablar de la clasificación. Cuando hablamos de la clasificación, lo hacemos por el número de componentes. Por ejemplo, hablamos de aquellas que tienen un operador simple, o sea, cuando hay un solo operador, o es compuesto cuando tiene dos o más operadores. Por ejemplo, este es un ejercicio donde el único operador es el rectángulo. Es un operador simple, es un solo operador, ¿no? Solo un operador. Pero acá es compuesto porque tenemos dos operadores en un mismo ejercicio, ¿sí? Acá hay un operador asterisco y acá hay un operador triángulo invertido. Entonces ya tenemos dos tipos de operadores, por lo tanto se llama compuesto. Luego, existe una clasificación por su estructura. Existe una clasificación por su estructura, ¿no? Puede ser operador condicional o simplemente operador con definición indirecta. ¿Cuándo es condicional? Cuando te dicen, oye, el cuadrado X es igual a esta definición cuando X es impar y diferente de 1. Pero si tú tienes un X que sea par y diferente de 2, entonces esta sería la respuesta a su definición. Entonces, según la condición, hay una respuesta para la definición del operador cuadradito. ¿Se entiende? Eso se llama operador condicional. Luego tenemos operador con definición indirecta. ¿A qué se refiere operador con definición indirecta? Dice, es aquella operación que está definida sobre sí misma y por lo tanto debe despejarse de la definición. O sea, ejemplo, tienes acá el operador porcentaje, pero resulta que a la derecha también lo tienes. Entonces, acá en la derecha, que es la definición, solamente debería haber operaciones convencionales. ¿Ok? Gracias. Bien. Entonces continuamos. Entonces acá, en operación indirecta, les decía que el operador porcentaje, ¿ok? Aparece acá, pero también aparece a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? De que acá aparezca el operador, pero acá ya no. Acá solamente deben haber operaciones que tú conoces como la suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación o logaritmación. Cualquiera de las fundamentales, pero ya no puede haber nuevamente un operador no convencional como el que ya aparece acá. Porque si no, no hay definición, pues. Por eso dice, está definida sobre sí misma. O sea, este operador está definido sobre este operador. Entonces hay que resolver, hay que hacer un trabajo previo para encontrar la definición del operador porcentaje. ¿Ok? Eso es lo que te está manifestando allí. Bueno, podríamos seguir viendo. También hay, según la estructura, operador con cuadro de doble entrada. ¿A qué se refiere esto? A los cuadritos, ¿no? Te viene una tabla con su operador para que tú calcules ciertas cosas, como por ejemplo el elemento neutro. Entonces, a esos cuadros se le llaman de doble entrada, ¿no? Dice, es la representación de una operación binaria y por lo tanto siempre presentará dos componentes en su estructura, donde los números ubicados al inicio de cada fila corresponden a la primera componente y los números ubicados al inicio de cada columna corresponden a la segunda componente. En algunos casos se debe trabajar con los datos del cuadro y en otros deben describir su definición. ¿Correcto? Eso es cuando se refiere a operador con cuadro de doble entrada. Cuando hablamos de operación binaria, podemos hablar, pues, de varias cuestiones. Por ejemplo, ¿cuándo es unaria? Unaria es cuando tiene un solo elemento. Binaria, cuando tiene dos.
Ternaria cuando tiene 3. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien, y luego viene la parte creo que más exquisita de esto, digamos así, la parte que le causa más problemas al estudiante. El tema del, bueno, acá las propiedades fundamentales que debes saber, esto lo sabes desde primaria, porque en primaria nos enseñan la propiedad de clausura o cerradura, ¿no? Y también la famosísima propiedad conmutativa. Así que acá no hay mucho que decir. Acá sí me voy a detener, porque a pesar que esto también nos enseñan en primaria, lo vamos a usar mucho el tema del elemento neutro, ¿no? Por ejemplo, el elemento neutro en una suma es aquel número capaz de sumar u operar mediante la suma otro número de tal manera que resulte el mismo número. Entonces, ese elemento que tenga esa capacidad de operarse con cualquier número y resulte este número, se llama neutro. En el caso de la suma, el neutro es el 0, porque tú puedes sumar cualquier número con el 0 y te resulta el número, ¿no? O el 0 con cualquier número y te resulta el número. Eso es el elemento neutro. Tiene que cumplir esta condición. Esto es para el caso de la suma. En la multiplicación también hay el elemento neutro. Y en cada operación, sea fundamental o no, también hay elemento neutro. Entonces, ¿cuál es la generalización? Que el elemento neutro es aquel elemento de la operación que al operar con cualquier número te genera como resultado el mismo número. Eso es el elemento neutro. Puede ser de esta forma o puede ser de esta otra forma. La cuestión es que coges el neutro, lo operas con un número y te genera el mismo número. ¿Ok? ¿Listo? Bacán. Ahora vamos a hablar del elemento inverso. ¿Quiere preguntar, señorita? Adelante. No. Todo entendido. Ok, ahora vamos con el elemento inverso. Con el elemento inverso, básicamente tratamos de identificarlo cuando vemos una base con un exponente del tipo -1, ¿no? Esto es la generalización del elemento inverso. Esto es el estándar del elemento inverso. Pero no necesariamente tiene que escribirse de esta forma. Fíjate, por ejemplo, el elemento inverso en la suma. El elemento inverso en la suma es este señor, menos A. Por ejemplo, si tú sumas un número con su inverso, debería darte el neutro. Entonces, el inverso de un número A es menos A. Ya no es A a la -1. Esta forma es una generalización para todas las operaciones. Pero propiamente en la suma el elemento inverso es menos A. ¿Ok? En la multiplicación, sí, el elemento inverso tiene esa forma, A a la -1. ¿Te das cuenta? Entonces, generalizando, si tú operas un número cualesquiera mediante un operador matemático, sea convencional, como por ejemplo la suma, o sea no convencional, como por ejemplo este asterisco, si tú lo operas con su inverso, siempre te va a dar el neutro. Esa es la política acá. Si tú operas cualquier número con el inverso, te va a dar el neutro. ¿Ok? Entonces, eso es lo más interesante de la teoría, que como puedes darte cuenta, no he sido muy explícito en ciertas cuestiones porque son cositas que ya tú has visto en algún momento y creo que también es saludable explicarlo en los ejercicios, ¿no? Igual, si tienes alguna pregunta, te agradecería que la hagas ahora para poder ayudarte y enseguida vamos a los ejercicios. Bueno, depende de ti, tú dirás. ¿Alguien va a preguntar? Gracias. Yo le pregunto los ejercicios. Ok, listo, vamos a los ejercicios entonces, ¿les parece? Bien, vamos entonces a los ejercicios. Primer ejercicio, muchachos. El primer ejercicio nos brinda esta definición del operador triángulo y esta otra definición del operador numeral, ¿sí? Como te puedes dar cuenta, sucede lo de siempre. Acá está la operación y esta es su definición. Acá está la operación y esta es su definición. Date cuenta
que en la definición hay solamente operadores que se llaman convencionales o también llamadas operaciones fundamentales, que son 7. Puede ser cualquiera de ellas, mezcladas, como sea. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la definición. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a tratar de calcular esta cosa con esta cosa mediante el operador triángulo y esto de acá, mediante, obviamente, el operador numeral. Vamos a la acción. Primero copiamos la definición del operador triángulo. Enseguida, la siguiente línea es copiar lo que nos solicitan. Lo copiamos allí debajo, lo que nos están solicitando. Y entonces tratemos de aplicar la definición. Es muy sencillo esto. Cuando acá tienes X, digamos, cuando acá tienes X, la respuesta es 3X. Entonces, cuando acá tienes X más 3, pues dime tú cuál será la respuesta. 3 veces X. X más 3. Esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando acá tienes Y? Pues la respuesta es 4 veces Y. Entonces, ¿qué pasa si en vez de Y tienes X menos 3? ¿Cuál será la respuesta? Acá hay un signo más. Lo respeto y lo vuelvo a poner. Ahí hay un 4, lo vuelvo a poner. Y en vez de colocar Y, pues, caballero, coloco X menos 3. Y listo. Entonces, ahí acabo de aplicar esa operación, respetando, pues, la condición que a mí me dan. Ahora lo que voy a hacer es sencillamente resolver esto, que sería una pequeña propiedad distributiva, ¿no? Acá me parece que también. Y finalmente, podríamos decir que acá sale 7X. Profe, 12. Ah, perdón, sí, tiene razón, acá es 12, ¿no? Ya lo vi, disculpen. Ahí, ¿no? ¿Está bien? Entonces sería 7X menos 3, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ok, Franco. Y finalmente, pues copio la otra definición con el tema del numeral. Y pues ahí la cosa pinta más fácil porque me piden 5 numeral 3. Evidentemente A vale 5 y B vale 3. Por lo tanto, esto podríamos decir que es 11. Así que si tú ves, acá hay una igualdad entre estos dos. Por lo tanto, podríamos tratar de trabajar esa igualdad. Volvemos a copiar X más 3, triangulito, X menos 3, igual a 5, numeral 3. Entonces podemos copiar que acá nos salió 7X menos 3, que fue este resultado. Y podemos decir, pues, que en el otro lado, sencillamente nos salió 11, ¿no? Nada más que eso. Entonces es evidente que ya tenemos una respuesta para X. Y por supuesto es 2. Ok, Facundo, Franco, gracias. Bueno, muchachos, si hay consultas, por favor háganlas ahora. Caso contrario, avanzamos. Profe, ¿cómo es esa parte de, o sea, el inicio para hallar el 3 y el 4? O sea, multiplicar el 3 con el X más 3 y el 4 con el X menos 3. Sí, solamente tienes que hacer algo muy simple. Mira, Tigre. Copias esta definición que estás viendo por acá. Sí logras ver el cursor de color rojo, ¿verdad? Sí. Ya, esta definición la copias acá. Es un copia y pega. Y luego copias esto que te están pidiendo. Lo copias debajo. ¿Con qué ánimo lo copias debajo? Con el ánimo de que comprendas que esto es la definición, lo que manda. Y lo que manda dice que si acá tienes X, te queda 3X. Más, y si acá tienes Y, te queda 4Y. Pero el problema es que tú no tienes ni X ni Y, tienes estas dos cosas.
Lo que tienes que hacer es que como se trata del mismo operador, tienes que comparar, tienes que entender que en vez de X vas a colocar esto. Y en vez de Y vas a colocar esto. Por lo tanto, es como si esto lo volvieras a copiar acá, pero en vez de X, copias esto, y en vez de Y, copias lo otro, luego Ya lo ya entendí. resuelves y salió. Ok, Ok. ok, ya lo entendí. Ok, gracias. Siguiente pregunta, al toque. Por favor, si alguien envía La que preguntas. importa es la de abajo. Lo que importa es la definición y todo lo vas a comparar en función de esto. Y por supuesto, si te piden resolver esto, esto habría que hacer, pues, ¿no? Ya, ok. Profesor, ¿Alguien? ¿podría explicarme sobre el 5 numeral 3? Claro, es lo mismo. Si esta es la definición, donde está mi cursor rojo, tu trabajo es copiar lo mismo. Y luego, exactamente debajo, copias lo que te piden calcular. 5 numeral 3. Acá te lo están pidiendo. Entonces yo lo copio. Entonces tú deduces por comparación, porque se trata del mismo operador, que A debería valer 5 y B debería valer 3. Pero cuando esto vale A y B, la respuesta es 4 veces A menos 3B. Pero cuando valga 5 y 3, pues la respuesta será 4 por 5 y 3 por 3, porque A vale 5 y B vale 3, evidentemente, y luego eso sale 11. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Por favor, al toque, porque el tiempo pasa volando. Si es No, que claro, ya... profesor. No, Sí, profesor, por mi parte, no. agradecería que digan eso. Claro, Preferiría profesor. que se manifiesten así para poder avanzar. ¿Cómo se Gracias. llama este tema, profe? Se llama operaciones no convencionales, Ya. también conocido en el mundo preuniversitario como los famosos operadores matemáticos. Bien, avanzo. ¿Cómo dijo que se llamaba el primer nombre? Operaciones, ¿qué? No convencionales, no convencionales, no Ya, ok, convencionales. profesor. Listo, problema número 2. Como siempre, según el método científico, lo primero que tengo que hacer es observar. Dime una cosa, ¿qué tipo de operador ves acá? ¿Será acaso un operador con definición indirecta? Por el hecho que se repite. Entonces, ya observaste que se trata de un caso con definición indirecta. Significa que todavía no conoces la definición. Entonces, tu trabajo es encontrar la definición verdadera, la real. Esta es una definición indirecta. Profe, ¿cómo que indirecta? Es que no sabes, pues, porque acá se repite el operador y acá también. Tiene que estar en un solo lado. En un solo lado. No puede estar en los dos. Ok. Entonces, ¿nuestro trabajo cuál es? Vuelves a copiar, igualito, copias y pegas, igualito, no tienes por qué hacerte drama, copias de nuevo, y ahora dices, oye, acá hay algo curioso. Cuando yo lo observo, estas dos cosas, la pregunta sería, ¿esta cosa es igual que esta cosa o hay alguna diferencia? No es igual. No es Dos. igual. ¿Cuál es la Es igual. diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El orden. Están Ha invertidos. cambiado el orden. Ya, escúchame bien. Cuando suceda esto, vas a utilizar tu propiedad de primaria y vas a conmutar. O sea, vas a cambiar el orden. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer, profe? En vez de que le coloques M, ¿qué cosa te he dicho que vas a hacer? Vas a cambiar el orden. Allá, entonces le pondré NP, eso es cambiar el orden, ¿no, profe? Claro, eso es. Allá, o sea, acá que tengo N, ¿qué le debo poner? ¿Qué crees que le debo poner? ¿Qué letra? Ya, eso es todo. Eso es todo. No te hagas más preguntas, no te des bolas, no te preguntes ni por qué. Simplemente cámbiale el orden cuando veas esto. Ok, profesor. Yo, como soy muy obediente, le cambio el orden. Profe, se puede cambiar ¿Entendí? el orden con la primera como con la segunda, ¿no? Igual es, o solamente es con la primera. No logro entender tu pregunta. Podría ser un O poquito más sea, con los explícita. dos lados, es MN la primera parte, se le puede Tienes que cambiar cambiar el orden también. de toda la Ajá. ecuación. De toda la ecuación. Ok, ok. Cuando tú hagas un trabajo, lo haces todo.
¿Ok? Por ejemplo, si vas a cambiar de signo, cambias de signo a toda la ecuación. Si quieres multiplicar por 2, multiplicas a toda la ecuación. Si quieres cambiar el orden, lo haces a toda la ecuación. ¿Sabes por qué? Porque si tú lo haces parcialmente, se altera. Tú mismo lo has dicho. Bacán, genial. ¿Hasta ahí entendiste? Sí, profe, sí. Profe. Queda. Avanzamos. Entonces, el primer paso es conmutar. Profe, facilito. Ya me aburría, muy fácil. ¿Ok? Listo, bacán. ¿Qué es eso, ah? ¿Qué es eso, Carolina? No entendí, en fin. Bueno, Ignóralo, profe, ignóralo. ignoremos. Bueno, entonces, como ya conmutaste, ¿sabes qué vas a hacer ahora? Vas a volver a copiar tu primera expresión. ¿Sí? Vuelves a copiar tu primera expresión. ¿Seguro, profe? Caramba, confía en mí. Vuelves a copiar tu primera expresión. Profe, igualita, igualitita, no le cambies nada. Igualita. Si te das cuenta que volví a copiar la primera ecuación, igualita, igualita, no cambié nada. Sí, profe, ya lo vi, ya lo vi. Bacán. Ahora, quiero que te des cuenta que esto es mi problema. Y ese problema lo tengo acá luego de conmutar. Y tengo una pequeña equivalencia. Ah, ya. O sea, profe, como yo copié el primer renglón, se supone que esto es el problema, ¿verdad? Claro. Pero se supone que el problema es igual a todo lo que está ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer, profesor? Vuelves a copiar. ¿Seguro? Seguro. Pero, ¿qué crees que vas a hacer? ¿Copias esa nube verde o copias todo esto? ¿Qué crees que debes hacer? Por cuestiones lógicas. Claro, por cuestiones lógicas tienes que copiar toda esa cosa. Llamémosle cosa. Entonces copias toda esa cosa y lo voy a poner de color verde. 2, M. Hago esta aclaración porque luego el alumno siempre me dice, profe, ¿de dónde salió eso? Pucha. Por eso hago la aclaración y lo pongo de color verdecito. Ahora, ¿sí? ¿Qué me falta copiar? Me falta copiar esto, pues. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Por favor, tómate tu tiempo. Vuélvelo a observar. Todo claro, Dime, profesor. ¿todo bien hasta ahí? Por mi parte, sí. Sí, profesor. claro. Sí, profesor. Sí, profesor, Sí, por claro. mi parte, todo Bueno, entendible. estamos genial. Algo bueno estamos haciendo entonces. Ahora, vamos a hacer la famosa propiedad distributiva a este corchete. Vamos a distribuir, gente. Bueno, lo hacemos despacito, suave, suavecito, sin alterarnos, para que ustedes aprendan mucho mejor. Ahí está. ¿Está bien? Y obviamente allí. Si me equivoco, me corrigen, ¿ok? Listo. Ahora quiero que den una nueva observación. Fíjense lo que logramos gracias a conmutar y hacer todo eso. Dime, ¿esta cosa es igual que esta cosa? Sí. Sí, Sí. sí. Ya. Si tú tienes 4 veces esta cosa y acá tienes una vez, esto lo puedes pasar a restar. Claro, profe, sí, tiene sentido. Entonces te quedaría 3 veces esa cosa. Claro, profe, porque le paso a restar 1. Profesor, ¿y qué hago con esto? Lo pasas al otro lado con signo cambiado. Ah, entendí perfecto, profe. ¿Ya estás listo? Lo vuelvo a copiar para que no te me pierdas, porque vamos tan bien que ya la tienes, ya la conquistaste y no te puedes a última hora echar para atrás. Ahora, creo que nos falta pasar el 3. Y sencillamente quedaría de esta forma, fíjate. ¿Qué te pareció? Ahora vamos a encerrarlo en una nube voladora. Y claramente si tú comparas estas dos nubes, la de arriba es definición indirecta y esta es la verdadera definición. ¿Por qué, profe?
Por la sencilla razón que esta tiene 2 veces el operador en la izquierda y en la derecha, y esta solamente tiene una vez, y acá están las operaciones convencionales o también llamadas fundamentales que tú ya conoces y que te hice recordar en la primera semana. Una vez que tú tienes la definición, esto es la definición, ¿qué tienes que hacer? Comparar. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero acá tienes que comparar. ¿Qué vas a comparar? La definición con lo que te pida el problema. Profe, si me pide 1 numeral 4, lo comparas con 1 numeral 4. Si me pide 3 numeral 6, lo comparas con 3 numeral 6, a ver qué sucede. Hagámoslo entonces. A ver, comparemos, profe, compárame. 1 numeral 4. Es evidente que cuando haces la comparación, M vale 1 y N vale 4. M vale 1 y N vale 4. Por lo tanto, la respuesta es 3. Esto ya lo hallaste, salió 3. Ahora vas a hallar esto. Bueno, profe, igualito. 3 numeral 6. Entonces sería 2 veces por N que vale 6, porque sigo mirando la definición, más M que vale 3, entre 3. Porque la definición dice entre 3 y yo tengo que guiarme de la definición. Por lo tanto, sale 5. Profesor, acá sale 5. Oye, ¿pero qué te quedó? 3 veces numeral 5. Bueno, lo vuelves a hacer acá. 3 veces numeral 5. Profe, ¿cuánto vale N? Vuelves a comparar con la bendita definición. O sea, profe, siempre con la definición. Ok, profesor. N vale 5, ¿verdad? Claro que sí. M vale 3, ¿verdad? Sí. Cicatriz. ¿Cuánto queda? La E. Gracias a todos los que me dieron la respuesta por el chat. Muchas gracias. ¿Bien? ¿Se entendió o no se entendió nada? Todito se entendió. ¿Puede Perfecto. repetir desde la definición? ¿Dónde hacen la comparación? Ah, donde puse la nubecita roja, ¿verdad? Sí, así es. Ok. En realidad no es necesario que hagas esta comparación. Lo único que yo decía es que cuando acá tienes el numeral y a la derecha también, a esto se le llama definición indirecta, porque todavía no la puedes usar como definición. Pero después de todo este trabajo que hemos hecho, recién calculamos esta definición. Entonces lo que se hace es utilizar esta definición para poder calcular lo que te solicitan. Por ejemplo, 1 numeral 4 se coloca acá debajo de esto. Entonces se compara que M vale 1 y N vale 4 y entonces acá se reemplaza que N vale 4 y M vale 1 y eso se escribe por acá resultando 3. Del mismo modo, encuentras 3 numeral 6 que lo colocas por acá y evidentemente lo comparas con esto para saber que N vale 6 y M vale 3. Y acá lo reemplazas, N vale 6 y M vale 3 y te sale lo de acá. Y una vez que hayas estos dos, te sale este resultado que está por acá. Te falta hallar 3 numeral 5 que lo colocas al final y entonces sencillamente, nuevamente N vale 5 y M vale 3. Reemplazas acá, pero lo haces acá abajito, 2 por 5 más 3 y te sale el resultado. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Gracias. Carolina, ¿fuiste tú quien preguntó? Porque me dice que no se entendió, no sé, a ver. Sí, sí se entendió. Ah, ya se entendió, ok. ¿Alguien más que tenga dudas? Al toque, por favor, porque la hora pasa rápido. No, No, entendió, profesor, profe. sí. fue entendible. Queda, avanzamos. Listo, next. Que venga el siguiente. Siguiente problema. Bueno, como ya me dio pereza, voy a utilizar la diapositiva. Mira, ¿qué es lo que tienes acá? Primer paso del método científico, la observación. Suena aburrido y hasta floro, pero el primer paso para todo es observar. Simple y sencillo. Si tú observas, analizas que tienes dos definiciones, una del operador cuadrado
y la otra tiene un operador cuadrado, pero con un círculo dentro. Sin embargo, te das cuenta que te solicitan operador cuadrado, seguro que primero se resuelve esto, y luego operador círculo. Y acá te están solicitando operador círculo. Entonces, tu necesidad, en base a lo que observaste, es que tú no conoces el operador círculo. No lo conoces. Profesor, una pregunta, disculpe, que ¿no sería que esto se compara igualito que esto? Puede ser, pero cuando estés acá y quieres hallar el operador círculo, no lo tienes. Lo que siempre tienes que hacer es hallar los operadores por separado. O sea, la definición del cuadrado ya lo tienes, pero te falta la definición del círculo. Entonces, tu trabajo es eso, encontrar la definición del círculo. Ahora, hay un dato importante que tengo que contarte acá. Fíjate, tú estás acostumbrado a esto. Eso para ti es facilísimo, cosa que cuando yo te pido 2, tú dices 2 menos 1. ¿Te das cuenta? Pero cuando ya te ponen x más 1, te podrías complicar. ¿Qué pasa cuando tengas una estructura algebraica dentro del operador? Lo que se sugiere es que hagas un cambio de variable. Por ejemplo, como tú tienes x más 1, haz un cambio de variable para que se haga más fácil. O sea, esto, imagínatelo como si fuera la variable y. Imagínatelo como si fuera la variable y. ¿Ok? ¿Sí? Entonces haces esta igualdad. De esa igualdad, resulta, pasa a restar, resulta que x es y menos 1. Entonces, mira lo que te queda. Vuelvo a copiar esto en esta parte. Pero claro, en vez de escribir x más 1, estoy haciendo un cambio de variable, le pongo y. Y en vez de escribir x, le coloco su equivalente que lo acabo de hallar, y menos 1. Entonces, en vez de x, y menos 1, y menos 1, menos 1. Entonces ya tengo el operador. Ya lo tengo. Ya está. Ahora, si lo tienes como y, tú lo puedes poner con la letra que te dé tu gana. Si quieres le pones x. Yo te sugiero que lo dejes ahí, como y. Esta es tu definición. ¿Ok? Ya está. Ahora, pero eso tú no estabas buscando. A ti no te interesaba mucho eso. A ti te interesaba el operador círculo. ¿Cómo lo vas a lograr? Muy fácil. Vas a tratar de hacer una comparación. A ver, voy a volver a copiar acá en la parte de arriba este operador. Ahí. Lo vuelvo a copiar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es una comparación entre estos dos cuadrados. Trato de hacer allí una comparación. ¿Ok? Trato de hacer una comparación. ¿Listo? Entonces, incluso, para que sea más fácil, para que no te paltees mucho, mejor lo voy a comparar con lo que acabo de hallar acá, con esto. Más fácil es, creo, porque hay una sola variable, pues. ¿Sí? Entonces hacemos la comparación de los dos cuadrados. ¿Cuál es la conclusión a la cual llegas cuando tú comparas los dos cuadrados? La conclusión es que y es igual a circulito x más 3. ¿Sí o no? Si tú comparas los interiores de los cuadrados, y igual a circulito x más 3. Entonces, este resultado, estos dos resultados, los vas a igualar. ¿Sí? Los vas a igualar. Con la pequeña salvedad que en vez de que escribas y, en vez de que tú copies la letra y, vas a copiar su equivalente, que sería circulito x más 3. Entonces, esta nubecita sería esto. Lo que pasa que en vez de y, está circulito x más 3. Y en vez de esto, ahí está. ¿Te das cuenta? O sea, igualamos. Entonces, una vez que ya tienes eso, el menos 2 pasa para la derecha.
haciendo que el 5 se transforme en 7, y esa sería la definición. Pero, como tú ya te diste cuenta que te queda mucha cosa dentro, le haces nuevamente un cambio de variable. Al hacer el cambio de variable, todo esto lo haces que valga y al despejar x valdría y menos 3. Entonces, reemplazando, esto tú le pones y, ¿sí? Tú le pones y, a x le pones y menos 3, y esto lo vuelves a copiar, ¿no? Entonces ahí ya tienes recién el operador círculo, la definición. Entonces, una vez que tú tienes el operador círculo, correcto, Gómez, una vez que tienes el operador círculo, una vez que tú ya tienes el operador círculo, entonces tú ya tienes dos definiciones, ¿no? Dos definiciones, círculo y cuadrado. Vamos a poner todo de color azul, mejor, igual que la otra. A ver, espérame. Ya, ahí está. Entonces, eso es lo que tú necesitabas, ¿no? Tienes el operador círculo y tienes el operador cuadrado. Ya está. ¿Qué vas a hacer ahora? Resolver lo que te piden. Primero te están pidiendo cuadrado 5. Entonces tú, muy obediente, calculas cuadrado 5. Para lo cual, tienes que utilizar esta propiedad que contiene al cuadrado. Si cuadrado y vale y menos 2, entonces cuadrado 5, ¿cuánto valdrá? 5 menos 2. ¿Se entiende? O sea, se comparan, mejor dicho, este 5 se compara con esto. Pero como no hay espacio, ya la comparación se hace en la mente y se coloca el resultado ya directamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, directamente en la mente ya se compara, ¿no? Entonces ya, listo. Ya tenemos ahí entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuadrado 5 nos sale 3. O sea, quiere decir que acá el cuadrado 5 me sale 3. Entonces, ahora voy a hallar círculo 3. ¿Con quién lo comparo círculo 3? Con esta definición. Digo, oye, cuando es círculo y, queda 3y menos 2. Y cuando es círculo 3, quedará 3 menos 2. O sea, 7. O sea, quiere decir que esto es 7. Más. Ahora veamos círculo 2, esto. ¿Cuánto era círculo 2? Igualito, se compara con esto. Cuando es círculo y, queda 3y menos 2. Entonces, cuando es círculo 2, quedará 3 menos 2, que es 4. Y finalmente, como acá te sale 4, entonces ahora toca cuadrado 4. Y claro, cuadrado 4 se compara ¿con quién? Con este de acá. Entonces será, si es cuadrado y menos 2. Si es cuadrado 4, 4 menos 2. ¿Te das cuenta cómo todo esto se trata de comparar? Nada más. Y siempre la definición. Toda la vida la definición. ¿Me entiendes? Finalmente, te ha salido 2. Entonces 2 más 7 te da 9. La clave, la C. Así es, Osorio, así es. Así es. Profe, pero no hay que poner y, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo? Que no hay que poner la misma las dos, ¿o sí? Ah, o sea, te refieres por la letra Y que está en el cuadrado y por la letra Y que está en el círculo. Sí, podría ser y cuadrado y x círculo, ¿o no? Sí. A ver, discúlpame, creo que yo no te entendí bien. ¿Puedes repetirme tu pregunta? Si yo pongo y cuadrado y x círculo, se puede resolver igual. Si yo pongo Y cuadrado, dices. X no, porque x ya está, sería y y z círculo. Ah, tú dices si en el círculo pongo la Z. Exacto.
Sí, puedes poner la letra que tú quieras. Ya, ok. Gracias. Listo. Sí, las formas y ya sabes, ya en gustos y sabores no han escrito autores. Entiendo que hay muchos alumnos que no conocen y hay otros que sí. Y como la clase es para todos, pues copio bastante como para que la cosa se entienda. Me pide alguien por acá que repita brevemente. Sí, puedo repetir, no tengo problema. Sí, claro, no te preocupes, Carolina. Siempre es así cuando uno por primera vez ve los temas, ¿no? No te preocupes. Lo único que pido es paciencia porque a veces hay muchachos que ya dominan y a veces como que sienten que no avanzan y eso les genera fastidio y molestia, ¿no? Y a esos jóvenes les pido un poquito de paciencia, por favor. Bueno, repito brevemente. Lo primero que hice fue observar que la definición del cuadrado prácticamente que la tenía. Lo malo es que tenía dos cosas en vez de tener una sola variable, pero eso lo solucioné con el cambio de variable. Ahora, lo que sí me di cuenta es que no tenía la definición del operador círculo. Entonces, como según lo que me piden yo lo necesito, lo que hice fue unir estas dos. Pero antes de hacer ello, primero calculé de mejor manera la definición, de una manera más simple. Para ello, todo lo que esté en el interior lo cambié por la variable y. Cambio de variable. O sea, esto lo cambié por y. Digo, oye, ¿qué pasa si esto vale y? Entonces, si 1 pasa a restar, x valdría y menos 1. Entonces, esto lo vuelvo a copiar, pero en función de y. Entonces, x más 1 vale y, x vale y menos 1, y menos 1 menos 1. Resuelvo y me queda esto. Y esto sería más fácil, ¿no? Cuando tengo y, es y menos 2. Más fácil de entender y de comprender. Ahora, luego, necesito el operador círculo, la definición. Pero tengo estos dos datos. Por lo tanto, este dato yo ya sé que este es su equivalente. Entonces voy a copiar esto acá. Lo copio. Y del último dato, pues tengo esto. ¿No es cierto? Entonces lo que hago acá es decir, oye, como estos dos son cuadrados, yo los puedo comparar. Puedo decir que son iguales. Y eso significa que estos también son iguales. Lógico. Entonces, al hacer la comparación entre estos dos, llego a la conclusión que y es igual a círculo x más 3. Entonces, yo lo que hago es igualar esto, y menos 2, a 3x más 5. Y eso lo escribo acá, mira, esto es y menos 2 igual a 3x más 5. Lo que pasa que el y lo escribo directo. Me doy cuenta que al hacer la comparación, y vale círculo x más 3. Entonces, en vez de escribir círculo x más 3, o perdón, en vez de escribir y, que es este y de acá, escribí mejor círculo x más 3 menos 2. Y bueno, esto lo volví a copiar acá. Finalmente me quedó esto. Pero me volví a dar cuenta que acá me quedaban dos términos y que para verlo más fácil puedo hacer un cambio de variable. Así que x más 3, nuevamente le puse que vale y. Pero por ahí me preguntaron, profesor, ¿y no podría valer z? Sí. Profe, ¿y no podría valer h? También, la letra que te dé tu gana. Entonces, yo le puse y al final me salió que x era y menos 3. Y luego volví a copiar esto en la parte inferior, pero obviamente cambiándole por el y. Obviamente cambiándole por el y. Y me quedó esta definición. Entonces, la primera definición, acá está. Operador cuadrado. Y la segunda definición, operador círculo, ahí está. Entonces, en base a estas dos definiciones, yo doy respuesta a esto. Lo primero que quiero es el operador cuadrado cuando 5 está en el interior. Pero si en el operador cuadrado tienes y, te queda y menos 2. Entonces, si tienes 5, te queda 5 menos 2. Y eso está acá. Si tienes operador cuadrado 5, te queda 5 menos 2. Ahora, ¿qué pasa cuando ya resuelves este cuadrado 5? Te queda 3. Entonces, ahora tienes que hallar círculo 3. ¿Cómo sería círculo 3? Comparándolo con la bendita definición.
Si acá es 3, entonces acá será 3 por 3 menos 2. Ahí está. Finalmente eso sale 7. ¿No? Como ya tenía que vale 7, ¿no es cierto? Entonces me fui a hacer el otro, el circulito 2. Que, por cierto, sale 4, ¿no? Y obviamente el circulito 2 nuevamente se compara con esta nube, nuevamente. Entonces sale 4. Y por último, el circulito, perdón, el cuadradito 4, porque como acá no salió 4 el círculo 2, entonces queda cuadrado 4. Y aplica la misma propiedad. Lo mismo. Entonces, cuadrado 4, ¿cómo sería? 4 menos 2 es igual a 2. ¿Cierto? Igualito a lo que está por allí descrito. ¿Ok? Ojo que esto se comparó, acá está la flecha con esto, pues cuadrado con cuadrado y círculo con círculo. Y bueno, finalmente sale 9. Bueno, ok, Venturo, qué bueno que haya servido. Bueno, gente, avanzamos, ¿cómo estamos? A ver el toque. Avanzamos. profesor. Avanzamos, profe. Ok. Ok, vamos entonces, avanzamos. Ahora vamos a entrar a unos problemitas interesantes de lo que corresponden al elemento neutro y al elemento inverso. Bueno, veamos. Dice, se define el siguiente operador, en este caso A asterisco B, como A más B menos 5, en donde E es igual a 3 menos 1, numeral 2 menos 1, perdón, asterisco. La cosa es que cuando tú veas esta forma, ¿ok? Cuando tú veas los números de la forma 3 a la menos 1 o con el exponente menos 1, el problema no te lo dice, ¿eh? Pero esa es la forma del elemento inverso. Es la forma del elemento inverso. Entonces, prácticamente lo que tú tienes que hacer es calcular el elemento inverso de 3, el elemento inverso de 2, y esos resultados recién operarlos. Para eso, en este problema te están dando la definición. Te dan la definición, ¿ok? Esta es la definición. Esta. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primer paso, calcular el elemento neutro. Siempre que quieras el elemento inverso, primero calculas el neutro. Profe, ¿cómo se calcula el neutro? Con esta fórmula. Esta fórmula está en la diapositiva. Dije que si tú coges un número cualquiera y lo operas con cualquier operador, suma, resta, multiplicación, triangulito, lo que quieras, con el neutro, tiene que darte el mismo número. Ese es el trabajo del neutro, ¿no? Tú operas cualquier número con el neutro y te da el mismo número. Bacán. Entonces, el objetivo es hallar el neutro de esta operación asterisco, cuya definición es esto. Entonces, como yo ya copié eso, lo que voy a hacer es justamente comparar. Ahora, para que lo puedas entender, porque acá a veces viene directo, mejor voy a tener que copiar, caballero. Espérate. Entonces, la definición es esta. A asterisco B es igual a A más B menos 5. Esa es la definición del problema. Pero, ¿qué dice la teoría? La teoría dice A asterisco neutro es igual a A.
Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente voy a comparar estos dos y decir que estos son iguales, pues. Nada más. Por lo tanto, simplemente digo A más B menos 5 es igual a A. Pero resulta que B es igual al neutro. Resulta que B es igual al neutro. Entonces mejor le pongo con la letra E. Y listo. Otro sería 5. El neutro quedaría 5 porque A se elimina. Y ya está. Ya tienes el elemento neutro utilizando la definición de este operador. Como te comenté, el primer paso es hallar el neutro. El segundo paso sería hallar el inverso. Entonces, para hallar el inverso, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente copiamos A asterisco B, A más B, menos 5. Ahora voy a calcular el inverso. ¿Cuál es la fórmula? A asterisco A a la menos 1 tiene que darme el neutro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que esa era la fórmula? Entonces, nuevamente, vuelves a comparar. Siempre la definición, siempre, toda la vida la definición. ¿Sí? Y utilizas la teoría, la propiedad del elemento inverso. Ahí está. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues igual que en el otro lado, voy a coger esto y lo voy a igualar, ¿no? Entonces, copias, no te haces mucho drama y copias. A más B menos 5 es igual al neutro. Ya está, ya copiaste. Ahora, tú dices, un momentito, B vale A la menos 1, ¿sí o no? Claro, esta B vale A la menos 1. Ahí está, lo reemplazas el B por A la menos 1, luego menos 5 y el neutro que te salió 5. Entonces A la menos 1 te va a salir 10 menos A. Y esta va a ser la fórmula que te permite hallar el inverso. ¿De dónde salió el 10 menos A? Señorita, el menos 5 pasó a sumar y se hizo 10. Ay. Y el A pasó a restar. Profe, ese de A, el asterisco A a la menos 1 igual E, es Es la fórmula. Es del fórmula. inverso. Es fórmula del inverso. ¿Se entendió cómo hallar el neutro y cómo hallar el inverso? ¿Podría explicar, profesor, en el inverso? Sí, claro. A ver, espérense, por acá hay algunos comentarios. Disculpe, no estaba leyendo. Esa Carolina. Primero se halla el neutro, ¿no, profesor? Sí, primero es el neutro y después el inverso. Vamos a repetir todo. Sí, ¿Ya? mejor. Vamos a repetir todo. Entonces, primer paso, aunque ya te aburras de escuchar esto, observar. ¿Qué cosa tengo? Todos los problemas son diferentes. Como veo el menos 1, ni siquiera se menciona la palabra inverso, ni siquiera la leo por acá. Pero como veo el menos 1 en mi cabeza ronda y digo, ah, no, acá me están pidiendo el elemento inverso de 3. Pero para la operación asterisco. Y eso no lo conozco, pero sí conozco su definición. Entonces su definición la copias acá. Igualita.
Debajo copias la propiedad del neutro. Profe, pero ¿eso dónde está? ¿En la diapositiva? Yo te dije, cualquier número operado con el neutro, te da el neutro. Una vez que tienes esto, comparas las dos ecuaciones. Y si estos son iguales, porque eso se trata de comparar, decir que son iguales, entonces estos dos de acá también son iguales. Entonces toda esta nube lo copio acá. Y toda esta A lo igualo acá. Pero me voy dando cuenta que B vale E. Acá con el A no hay problema, pero B vale E. Entonces vuelvo a copiar, sino que con la diferencia que B le pongo E. Se elimina el A y el menos 5 pasa al otro lado y el neutro vale 5. Yo calculé el neutro. Ahora, sí, Gómez. Ahora me voy por el inverso. Me voy por el inverso. ¿Qué hago para el inverso? Igualito. Copio la definición. Profe, siempre la definición. Por algo se llama definición. Allá, profe. Copio la definición. Igualita. Debajo de la definición, copio la propiedad del inverso. Copio la propiedad del inverso. Entonces digo, como esto lo voy a comparar, estos dos son iguales. Y estos también. Así que digo, A más B menos 5 es igual al neutro. A más B menos 5 es igual al neutro, los igualo. Bueno, el neutro vale 5. Y este menos 5 pasa a sumar, haciéndose 10. Y este A pasa a restar. Y ya tengo el neutro, pero no me interesa el neutro. Me interesa el inverso, esto. ¿Cómo se calcula el inverso de A? 10 menos A. ¿Cómo se calcula el inverso de A? 10 menos A. Entonces, ahora sí. ¿Qué quieres calcular tú? Pero primero lo copias acá. Lo copias acá, bien chévere, bien nice. Entonces, ¿qué quieres calcular tú? ¿El inverso de 3? No hay ningún problema. ¿Cuánto será el inverso de 3? A ver, ¿qué dice tu lógica? Si el inverso de A es 10 menos A, ¿cuánto es el inverso de 3? 7. 7. ¿Te das cuenta? Así sea tu primera vez, ¿entiendes? ¿Cuál es el inverso de 2? 8. 8. 8. Ahí está. 8. ¿Cuál es el inverso de 5? 5. 5. 5. ¿Te das cuenta 5. cómo es fácil? Pero es cuestión de que estés enganchado acá. Que dejes el celular, lo que estés haciendo, y ya está. No, profe, no es eso, es mi primera vez, comprenda. Ok. Inverso de 7. 3. 3. ¿Qué tienes que hacer? Reemplazar. A ver, profe, inverso de 3 me salió 7. Inverso de 2 me salió 8. A ver. Inverso de 5 me salió 5. Inverso de 7 me salió 3. Profesor, ¿y ahí qué hacemos? Aplica la definición. Tienes que hallar 7 operado con 8 y 5 operado con 3. A ver, ¿cuánto será 7 operado con 8? ¿Cuánto sale? Profesor, ¿y cómo calculo eso? Con la definición. No entiendo, profe. ¿Qué dice la definición? Bueno, la definición dice, se van por acá. La definición dice, profe, acá voy a activar esto, que si tengo A operado con B, la respuesta es A más B menos 5. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si ya no tengo A operado con B? Sino que ahora tengo 7 operado con 8. ¿Cuál será la respuesta? Cuando tengo AB, acá es A más B menos 5. Entonces, cuando tengo 7 y 8, ¿cuál será la respuesta? 10. 10, pues, porque sería 7 más 8, 15 menos 5, 10.
¿Te das cuenta? ¿Ok? Entonces, ya comienzas a poner resultados por acá. Comienza a poner resultados. Acá sale 10, profesor. Ahora, ¿cuánto sale 5 operado con 3? 3. Esto. Bueno, acá es 5, acá es 3, 5 más 3 menos 5, 3. ¿Te das cuenta? Entonces, 5 operado con 3, sencillamente... perdón, iba a copiar doble. 5 operado con 3 sale 3, pero este está a la menos 1. Entonces, ¿cuánto es 3? O mejor dicho, su inversa de 3. Ya lo hemos visto, ¿no? Acá está. 7. 7. Y ahora de nuevo, ¿cuánto es 10 operado con 7? O sea, 10 operado con 7. 10 más 7 menos 5. ¿Cuánto es? 12. Ok. 2. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo funciona esto? ¿Eh? Ya está, se acabó. Entonces la respuesta es 12. El menos 1. Es la 2. El menos 1 no Es iba para todo. el 10 y para el Sale 3. 2. Para todo. Es la E Ah, de Uno nada. afecta a los dos. Sí. Sale 2. ya, esperen. Sale 2. Ya, voy a borrar acá. 1 más 1, 2. ¿Hasta ahí está bien copiado? Está bien, ¿no? El inverso para el 10 y 10 y el el asterisco 3. 3. Es 10 operado con 3. Ah, ya, no es menos 1, sino El al inverso final. afecta al 10 Es operado para con 3. todo. Al Es para final. todo. Y es para todos. Sí. Esperen. Inspiren para ver bien. 7, 8, 5, 3. Hasta ahí todo está bien. 5 más 3. Está bien todo hasta ahí. Lo que pasa es que me ha faltado un inverso. Ya me di cuenta. Los corchetes le faltó. Te faltan los corchetes. Los corchetes. Así es. Ya me di cuenta de eso. Sería 10 asterisco 3 y por fuera sería menos 1. El inverso. Exacto. Ahí sería, ¿no? Así sería, ¿no? Pero, profesor, el 3 no está. No, el inverso de 3 ya no. ¿Cómo? El inverso es afuera. De los Exacto, corchetes. solamente uno, un inverso al final. Ah, Queda- tiene razón. Acá no hay. Lo borro. Ahí es, ¿no? Y ahora sí. Con razón que no salía, perdón. Lo que pasa es que a veces no alcanza, queda amontonado y se tapa, no se ven los números. Bueno, pero para eso están ustedes, ¿no? Para eso están ustedes. Listo, gracias. Bien, gente, entonces ahí ya salió 2, ¿no? Todos están de acuerdo en eso, creo. ¿Y ahora qué pasó? 10 más 3, 8. Ok. Y el inverso de 8, 2. Muy bien, gente, la respuesta sale patito. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cuando trabajamos con inverso, se trabaja con la definición para primero calcular el neutro y después que calculas el neutro, tratar de calcular el inverso. Así funciona, ¿no? Primero tratamos de calcular el neutro y luego tratamos de calcular el inverso. ¿Ok? Así funciona el asunto. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Ya, avanzamos, ¿ya?
Listo, estamos ahí. Y acá, acá se viene una belleza, porque hay una tabla acá, me parece. Ahí está la tabla. Ahí está la tabla. Bueno, este es en esta diapositiva los problemas están un poco salteados, no están en orden, ¿no? Por ejemplo, este es el problema número 13. Es más, ni atención le he prestado yo al número del problema. Solamente me he puesto a resolver, pero para que se ubiquen, este es el número 13 de la práctica. ¿Ya? Entonces, la diferencia es igual, ¿no? Nos piden inverso, pero hay una diferencia. Por eso digo que es importante la observación. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que acá sí me mencionan que n-1 es el elemento inverso de n. ¿No? Acá sí me mencionan. Así debería ser el problema anterior. Ahora, acá hay una diferencia, ¿no? No hay definición. No hay definición. Te dice según la tabla. Según la tabla. O sea, según esta tabla, tú tienes que encontrar el neutro y luego el inverso. ¿Entiendes? Obviamente acá está para reemplazar los inversos, ¿no? Y acá está para reemplazar el neutro, porque es lo que te piden calcular. Entonces, lo primero que... ¿El IE qué significa? IE, ¿dónde dice IE? Ah, acá, esto. Sí. A ver, si n a la -1 es el elemento inverso de n y e es el neutro, calcular e. Ah, ya. No, Solo es una conjunción y ya. sí, sino que está mal redactado, me parece. Hay un error ahí. ¿Ok? Bueno, ya. Entonces, acá la diferencia es que no tienes definición, pero tienes una tabla. Primero te voy a explicar o hacerte recordar cómo se lee una tabla. ¿Ya? La tabla tiene columnas y filas. Por ejemplo, si a ti te piden calcular 2 operado con 3, tú debes entender, esto sale de la columna y esto sale de la fila. Entonces, acá en la columna buscas el 2. Y en la fila buscas el 3. ¿Sí? 2 operado con 3. ¿Y cuál es la respuesta? Muy fácil. Trazas esto así y trazas esto así. Y donde hay intersección, esa es la respuesta. Entonces, 2 operado con 3, según la tabla, vale 2. ¿Entendiste cómo trabajar con la tabla? Sí, profesor. Ya, ahora vamos a buscar el neutro. Para encontrar el neutro, a ver, vamos a buscar el neutro. Borramos. Miren, bingo. No sabemos cómo, pero ya encontraron el neutro. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cómo se calcula el neutro? Porque yo no Por te la voy a decir. fórmula, ¿no? Pero, ¿qué fórmula? Si acá no hay fórmula. Ah, bueno, te refieres a la fórmula del neutro, supongo. Sí. Ya, bacán, porque no hay definición, ¿no? Entonces, con la fórmula, dice la señorita, hay que hacerle caso. A ver, con la fórmula. Con la fórmula sería así, ¿no? A operado con el neutro resulta A. Entonces, vamos a escoger de la tabla un ejemplo, ¿no? Un ejemplito. A ver, digamos, 1 operado con, digamos, 1 operado con 3. Me da 1. Yo puedo poner ejemplos acá. 1 operado con 3 me da 1. Por ejemplo, también puede ser 2 operado con 3. 2 operado con 3 me da 2. ¿Sí? ¿Te das cuenta? 2 operado con 3 me da 2. 3 operado con 3 también me da 3. Entonces, date cuenta de algo que está sucediendo. Este es el neutro. ¿Por qué?
Porque si tú operas el número 1 con el neutro, te resulta el 1. Si tú operas el 2 con el neutro, te resulta 2. Si tú operas el 3 con el neutro, te resulta 3. O sea que el neutro es el 3. Así de simple. ¿Entendiste por qué el neutro es el 3? Sí, profe, todo claro. Ya. Ahora voy a borrar porque eso me está estorbando. Y como ya sabes que el neutro sale 3, vamos a hallar el inverso. Ahí primero pongo la respuesta. Como ya sabes que el neutro vale 3, ¿correcto? Muy bien. ¿Ya? Vamos, Marlene, vamos. Ahora, como ya saben que el neutro vale 3, vamos a calcular el inverso. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Y cómo se calcula el inverso? ¿Con la fórmula? Igualito que hemos calculado el neutro, igualito hacemos para el inverso. A ver, profe, ¿cómo sería? A operado con el inverso te resulta el neutro. Entonces, por decirte, ¿de quién te piden? ¿De quién? De 3. Entonces será 3 operado con su inverso, te resulta el neutro que es 3. Entonces, mi pregunta es, el 3, ¿con quién lo opero de tal manera que me dé 3? Con 3. Mira la tres. tabla, Ah, mira la tabla. Con 3, con pues. 3. Claro, 3 con 3 me da 3. Entonces, el inverso de 3 es 3. Oh, quiero un yungay, profe, bacán. Ahora veamos el inverso de 2. El inverso de 2. Y haces lo mismo. 2 operado con 2 a la menos 1 es igual al neutro. En el caso de que el neutro en este caso es 3, pues no hay que ponerle ya 3. Entonces la pregunta es la misma. La pregunta es la misma. ¿Con quién opero al 2 para que me resulte 3? Con el 1. No. 1. Con el 1. Pues ya está. Entonces el inverso de 2 es 1. ¿Te das cuenta? Facilito. Ah, ya lo vi. Ahora vienes acá y dices 1 operado con el inverso de 3, que es 3, a la menos 1. Operado con el inverso de 2, el inverso de 2, Es 1. que salió 1, operado con el neutro que es 3, y todo dividido entre el inverso de 2, que es 1, y el neutro que es 3. 3. Y ahora, ¿cómo vas a encontrar eso? De la tabla. De la tabla. Coge tu tabla y encuentra cuánto es 1 operado con 3. 1. 1. No. Ya, 1 operado con 3 me dices que es 1 y queda a la menos 1. Y 1 operado con 3 nuevamente, 1. Y 1 operado con 3, nuevamente 1. ¿Y cuál es el inverso de 1? 3. 2. 2. 2. A ver. Si tuvieran dudas, hacen... No, profesor, 2. Estoy confundido. Ah, ya. 2. Entonces, el inverso de 1 es 2. Ya está. Y quedaría así, ¿no? Ahí. Y 2 con 1, según la tabla, 2 con 1, 3, ¿no? Es 3. Entonces la respuesta es 3. La respuesta es 3. Así funciona esto, gente. Así funciona esto. Preguntas. Entonces, ya tienes, ¿ah? No los entendía, profesor. Profesor, disculpe. Yo Sí. solamente funcionaría cuando el cuadro me viene ordenado. En ocasiones de que el cuadro me viniera desordenado, por ejemplo, no se fuera 1, 2, 3, sino me viniera 1, 3, 2 en las partes de las filas o columnas.
el orden del cuadro no creo que afecte. Lo que tendrías que comprobar es que se cumpla. Ahora, puedes también utilizar la definición por un razonamiento inductivo del cuadro. O sea, una vez que tú tienes el cuadro, más allá de que haya un orden, la idea es encontrar la definición, en todo caso. En el caso que se te sea dificultoso encontrar el neutro, a veces más fácil es encontrar la definición. Y a partir de la definición, calculas el neutro. Ah, claro, claro. Muchas gracias, profesor. Queda. También, estimado, también. Venturo, también. La propiedad ya saben que es al revés también, ¿no? El inverso con el número. La propiedad está de dos maneras, pues sí lo vieron en la diapositiva, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver qué más viene acá. Se acabó. Chao. Nos vemos diapositiva. Hasta la próxima. Muy bien. Listo, gente. Es el momento de resolver en nuestra práctica. ¿Ok? A ver, un momentito para... Termine de abrir el archivo. Veamos. Es mejor que prendan su micro porque a veces estoy metido en la explicación en pantalla completa y no puedo ver los chats a veces, ¿no? Así que sí, Alfaro, es mejor prender el micro. Más rápido, creo, ¿no? Mejor prenda su micro, más rápido. Pero a tu pregunta, Alfaro, que recién la acabo de ver, sí puedes hallar el valor que tú quieras, pero primero tienes que hallar la definición en función de lo que veas en la tabla. Tú encuentras la definición, pues luego hallas los valores que tú puedas. La respuesta es 3, Rodríguez. La respuesta era 3, Rodríguez. Salía 3 sobre 1, 3. Ya. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por acá? Por allá. ¿Por acá? Por allá. Ya vamos al final. Dicen que al final siempre vienen los más difíciles. Así siempre engañan. Vamos a ver. Veamos. A ver, veamos qué pasa con el 20. Ya. A ver, chicos, hagan la 20. ¿Cuánto sale? Espérenme un minuto, voy a tomar traer un